Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero. Después de algún tiempito estamos de vuelta acá con Fabián Calle. Mi nombre es Sergio Berestein, un placer tenerlos con nosotros. Este es un programa que se dedica fundamentalmente a analizar la situación de la política, de la geopolítica, de la economía política global, con un sesgo naturalmente hacia América Latina. Fabi. ¿Qué hace, querido? Contento después de una pausa larga. Volver a hacer este querido programa. Como decía Tulio el Perindongui, la larga espera. La larga espera, la larga espera. Igual en los minutos va a ser más breve, 45 minutos, viste que Tulio tenía una costumbre de escribir un poco de libros largos. Y en lo posible se va a entender lo que decimos. Es un chiste interno de politólogo porque Tulio, gran historiador, Dios lo tenga en la gloria, Así es. Escribía difícil. Tenía una madre que era latinista, entonces escribía como Cicerón, con Exactamente, una cantidad de... pocos puntos, pocas comas, tal cual. Pero bueno, era un genio. Lo cierto es que hemos tenido en estas últimas jornadas algunas novedades que yo creo que son trascendentes para el desarrollo político, económico de la región. Fabi, me gustaría que charlemos primero y principal del caso Venezuela. Vos me dijiste hace un tiempo, Estados Unidos cambió su política en la región, cito a Fabián Calle, está matando gente en América Latina. Así es. Estados Unidos tuvo un largo sueño en América Latina, un largo descuido. 20 años, ¿no? Poco más, yo te diría del 89. Wow. Cuando volteó a Noriega, ¿no? Volteó y derrocó al presidente narco de Panamá. Después, a fin del 89, si te acordás, bloqueó un poquito Colombia contra el narco, ¿te acordás? Me acuerdo perfecto. Un bloqueo medio amigable, porque las Fuerzas Armadas colombianas son amigas, pero ahí como una operación militar. Sí. Y después Estados Unidos yo creo que se combinó una doble seguridad. La seguridad que le daba no tener rivales en el hemisferio. Claro. Obviamente, rivales a lo mejor ideológicos sí, pero no materiales. Lógico. Gobiernos que lo insultan, que le dicen cosas desagradables, pero que no tienen armas nucleares, no tienen tecnología, no tienen hombres, no tienen recursos. Y después el sentimiento de seguridad que dio la unipolaridad a nivel global, ¿no? Claro. El colapso de la Unión Soviética. Entonces ese sentimiento de seguridad en su zona de influencia que controla desde el fin del siglo XIX, más el sentimiento de omnipotencia que le dio las 2 décadas o un poco más de unipolaridad, fue esto, ¿no? Esta es una región que empezaron a aflorar gobiernos que se llevaban bien con China, con Rusia, con Irán, el propio caso argentino, ¿no? Seguro. Un Kirchner que empezó saludando muy afectuosamente a Bush hijo en la Casa Blanca en el 2004 y después insultándolo en el 2005 Mar del Plata, después Timerman y Cristina cortando con el alicate la valija de claves de Estados Unidos, Chávez ni qué decir, Lula haciendo un juego, digamos, de darle aire a la izquierda contra Estados Unidos y al mismo tiempo ir a Washington y mostrarse como garante, Correa, Evo Morales, el regreso de Ortega a Nicaragua, Venezuela salvando económicamente a una Cuba que estaba quebrada totalmente por la falta de asistencia soviética. Bueno, me parece que en ese contexto Estados Unidos estaba perdiendo la región. Y yo creo que lo que ha cambiado en los últimos años, además de la personalidad de Trump y su clara visualización de que China es el rival estratégico, que ya lo hizo en su primera presidencia y ahora mucho más claramente, de esta idea de aplicar la doctrina Monroe, ¿no? Doctrina Monroe 2.0, ¿no? Ahora, Fabián, que es hemisferio americano para Estados Unidos. Eso implica un cambio trascendente en el vínculo de Estados Unidos con la mayoría de los países de la región y sobre todo un rol a lo militar o a la esfera militar que Estados Unidos no tenía hace muchísimo tiempo, ¿no? Mira, el despliegue que hay hoy en el Caribe hay que remontarse y yo creo que es todavía mayor que ese al de fines del 89 con el derrocamiento de Noriega. O sea, un portaaviones nuclear, más 2 submarinos de ataque, más casi una decena de destructores, 2 cruceros. ¿Y la flotilla en Puerto Rico? Digamos, aviones, es un despliegue, F-35. Atrás de todo esto, lo que está sucediendo
es que se están poniendo operativas Claro, todas las bases que Estados Unidos cerró en el 89. Claro. Digamos, todas las viejas bases contra Cuba, bueno, en Puerto Rico, digamos, Claro. todo. Atrás de esta flota que se mueve, los aeropuertos militares de Puerto Rico que estaban abandonados se están reconstruyendo. El Southcom, el Comando Sur, que tiene jurisdicción de Centroamérica hasta la Antártida, que no tenía marina. No, claro. Ahora tiene bajo su mando operativo el portaaviones nuclear más nuevo, 10 buques de superficie, un grupo expedicionario de los Marines. Yo te lo sintetizaría así. Primero, ¿por qué vuelve a matar? Porque ya mató 90 personas que iban en lancha, ¿no? Según la prensa liberal americana y de izquierda latinoamericana, potenciales pesqueros. Yo no sé cómo hacer para pescar con motores de alta potencia y alta velocidad. Se te van los pescaditos. El ruidito no les gusta. Es poco probable que fueran pesqueros. Pero bueno, más allá de este debate juridicista, ya mató 90 personas en alta mar, ¿no? En el Atlántico, o sea, en el Caribe y en el Pacífico. 80% en el Atlántico y una menor cantidad en el lado Pacífico. Son básicamente cosas que salen de Ecuador. De Ecuador y de Colombia. De Colombia. Entonces, si vos te fijás, América Latina, Estados Unidos hace mucho que no mataba en la región. Sí. Que fue parte de la falta de respeto que se le empezó a tener, ¿no? Esta idea de, bueno, los rusos matan, los chinos te hacen esto, y bueno, los americanos lo podés insultar en la conferencia, le podés cortar con un alicate, ¿no? Yo una vez me acuerdo cuando después de un incidente muy serio de un gobierno de la región con el Estados Unidos, hablaba con un diplomático americano muy importante, le digo, sácale la visa. Sácale la visa. A él, a la familia, le arruinaste la vida, ¿no? Y me mira así, dice, no, pero eso no sé. Y digo, bueno, están liquidados, muchachos. No, con Disney no se jode, eso está claro. ¿No me entendés? O sea, el propio diplomático, Sí, que estaba recontra ofendido con ese gobierno y ese político. No pensaba en eso. Algo mínimo, ¿no? Algo mínimo. Mira, vos me odiás, me detestás, bueno, no vengas más. No vengas más, claro. Nueva York es horrible, está lleno de americanos, Sí. Miami también, no vengas más. No vengas. Y Apple, comprátelo, no sé, en Panamá. Sí. Bueno, y me acuerdo esa cara fue, no, es... Fabián, uno se pregunta, ¿no? ¿Una eventual intervención militar soluciona el problema del chavismo? Yo creo que sí, porque esta idea de... El Estados Unidos yo creo que ha dividido la región en 3 sectores. A uno le va a dar palos. Venezuela tiene todos los boletos comprados. A otro le da palo de goma, que es el Lula y Petro, ¿no? Porque acá en la prensa regional no sale mucho, pero en los últimos meses Brasil, la Corte Suprema de Brasil, 8 de sus miembros se les retiró la visa a Estados Unidos. Sí, claro. 8 de 11. Y a uno de los jueces, así el Torquemada, el más talibán de los jueces, que es Alexandre de Moraes, muy ligado a Lula y a su gobierno. Y muy activo. Muy activo en todos los frentes, se mete en todos lados. la causa Bolsonaro. Se mete ¿no? y muy activo en causa Bolsonaro, muy activo contra los manifestantes de enero cuando asumió Lula, que se entró al Plan Alto, algunos manifestantes rompieron cosas. A esa persona, a Alexandre Moraes, se le aplicó la ley Maguinsky. La Sí. ley Maguinsky es lo que se le aplica a los terroristas, Sí, prohibirle movimiento financiero. Claro. ¿No? Digo, y se le aplicó un arancel de 40%, que es un arancel totalmente político, Sí, a un muy conjunto grande de productos de... Entonces vos tenés un grupo que es palos, Venezuela, palos más chicos, a negociar. Si seguís jorobando, palo más grande, palo más chico. Y después tenés la mega zanahoria, Claro. que es el caso argentino, ¿no? Claro. La intervención para cuidar al peso, el swap, el acuerdo comercial. Ahora vamos a eso, pero Venezuela tuvo, al margen del desastre humanitario que es ese país hoy día, lamentablemente con la diáspora, 8 millones. Más de 8 millones de migrantes. Venezuela se convirtió en una amenaza y en un riesgo político para la región, ¿no? Vimos lo que pasó en Chile en 2019, por ejemplo. Sí, con la inteligencia cubana, la inteligencia venezolana ayudó a quemar a Chile en octubre del 19. Sí. Y otros casos no tan flagrantes, tal vez, pero no menos importantes en otros países, donde también los venezolanos intervinieron, incluso en la Argentina. O, por ejemplo, mafias venezolanas como el Tren de Aragua, Claro. matando opositores al chavismo en Chile. Por ejemplo.
¿no? Donde el crimen organizado, las redes del narcotráfico, el narcoterrorismo, etcétera, están como muy, muy imbricadas, ¿no? Exactamente. ¿Ese problema se agota si se desplaza Maduro del poder o por el contrario hay ya una autonomía relativa a estas redes? Mira, a ver, ¿por qué el caso de Venezuela no necesariamente va a ser como el de Siria o el de Libia, ¿no? Que algunos los liberals americanos están diciendo, no, guarda que eso. Primero que todo porque es otro tipo de sociedad, es una sociedad caribeña, no son teocráticos talibanes con facciones armadas que están listas para emerger en caso de conflicto. El segundo, me parece el segundo elemento muy importante que vos tenés ahí, es que ya hay un gobierno electo que no se le permite asumir. Hay una persona que ganó la elección por paliza, hay una referente política carismática que creo que va a ser la que va a gobernar en el fondo María Corina. María Corina, una especie de Perón 72. Premio Nobel de la Paz. 73, Premio Nobel de la Paz. Entonces vos tenés ya una estructura, tenés partidos organizados en el exilio, tenés un montón de dirigentes en el exilio, tenés un presidente electo, tenés una líder muy popular, tenés... Potencial riqueza. Bueno, digamos, fundir un país petrolero como difícil, Venezuela, tenés que hacer un esfuerzo. Los argentinos lo hicimos con la soja 600, logramos quebrar al país con soja 600, pero un récord aún mayor fue el que logró el chavismo. Vos tenés que fundir un país que tiene la reserva más grande de petróleo del mundo, la más grande del mundo. A propósito de casos que conmueven y que ponen en evidencia un ciclo que tal vez se está agotando en la región, hemos tenido la primera vuelta en Chile, un país que era ejemplo en su transición a la democracia, por estabilidad política, por continuidad de las políticas económicas definidas durante el gobierno militar. Candidata al primer mundo, ¿te acuerdas? Bueno, de hecho, forma parte de la OECD. Chile sufrió un estallido social, no del todo espontáneo, como ahí en 2019. Sí, la rebelión de los estudiantes universitarios, usualmente, como le decía una vez a un colega chileno el 19, si los estudiantes secundarios chilenos son los que volaron las 200 torres de alta tensión con trotil, digo, saquemos al ejército chileno y pongamos a los estudiantes porque... O quemar estaciones de subte. Volar los nodos de internet. Es raro, ¿no? Estudiantes secundarios, cómplices. Nosotros nos quejamos porque toman el Carlos Pellegrini, imagínate. Sí. Ese punto de inflexión en la historia contemporánea chilena parece haber justamente agotado el ciclo de la normalidad chilena y lo puso en una longitud distinta. Ahí gana después al poco tiempo Boric, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Nosotros, digamos, venimos los dos de las ciencias sociales. Esa teoría, yo se la escuché a veces a Guillermo O'Donnell, que es difícil escapar del barrio. Sí, claro. ¿No? Que el barrio te diga, bueno, yo me corto solo y me voy hacia la prosperidad y tengo alrededor su desarrollo. Es difícil escapar al barrio. Y yo creo que lo del 19, más allá de los cubanos, los venezolanos, la izquierda chilena, hay que recordar que el Partido Comunista Chileno es el más ortodoxo de América Latina. Es como la Albania de América Latina. Tienen óptimas relaciones con Corea del Norte. Sí, es una cosa... no con China solamente, con Corea del Norte. Obviamente con Cuba, obviamente, bueno, digamos, es un partido de estilo Guerra Fría. No es la izquierda chilena socialdemócrata. No, eso fue la cosa. PPD. No, los Ricardo Lagos. No, exacto. Eso ya... Estos son marxistas, leninistas, convencidos, stalinistas. Sí, tal cual. ¿no? Tal cual. Bueno, que es una anomalía. Bueno, en Uruguay tenés un poquitito en el Frente Amplio. Tenés, la vicepresidenta de ese palo, digamos, ¿no? Exintendenta de Pero no hay un Tabaré Vázquez en Chile, digamos. No. O sea, y fue tan, digamos, lo del 19 quebró el sistema político chileno. Yo hablé con viejos dirigentes de la Concertación, gente que creo que respetábamos, más allá que yo no soy de centro izquierda, soy de centro derecha, pero nadie puede negar la calidad de muchos de los dirigentes de la Concertación. Incluso la propia Bachelet, el primer gobierno de Bachelet fue muy razonable. Después cuando dijo que sus mejores momentos los pasó en Europa Oriental bajo el Partido Comunista. Exactamente. Bueno, está bueno el punto que acabamos de tratar, porque la evolución de Bachelet
muestra la evolución de la izquierda chilena. Okay, como ella arranca como una dirigente de centro-izquierda, moderada, promilitar, sí, ministra de Defensa. Fue ministra de Defensa. Y se va corriendo. En su segundo gobierno, ella mete al Partido Comunista dentro de la Concertación. Así es, que ya estaba debilitada, ¿no? Ya estaba debilitada y después del 2019 claramente toma partido por Boric y por la izquierda Así más es. dura chilena. Yo creo que lo que sucedió en esta elección calamitosa para la izquierda, es la peor elección de la izquierda en la historia de Chile y la mejor de la derecha en la historia de Chile. Fragmentada, ¿no? Una derecha... Fragmentada, pero van a terminar todos Todos juntos. juntos. El 14 de diciembre. ¿Qué es Cast? Cast es, primero que todo, un tema interesante de origen nacional, ¿no? Kaiser alemán, Matei alemán, Sí, claro. y Casta, 3 alemanes. Sí. La derecha presentó 3 apellidos alemanes. Bueno, la inmigración alemana fue muy influyente. Muy influyente. Yo creo que te lo dividiría así. Matei era como una continuación de Sebastián Piñera, o un Macri, un centro derecha que se quiere correr al centro, que no quiere hablar, no quiere que lo relacione con la derecha dura, una cosa derecha media culposa, que termina siendo una especie de agua mineral finamente gasificada. No es digamos. una buena elección, ¿eh? No, muy mala Muy elección. mala. Después tenés un Kaiser, cuyo equivalente sería Milei, Claro. ¿no? Pero mucho más ideologizado, Sí, tal cual. o sea, mucho más enganchado al pasado. Sí. Y Reivindica, de hecho, la dictadura. Reivindica la dictadura, dice voy a alargar a todos los militares, a todos los carabineros, a todos los que están presos. Boric, como el otro día decía, la izquierda alargó a todos sus soldados del 2019, yo voy a alargar a los míos. Claro. No, así, de frente. Que es una elección respetable para un partido nuevo. Sí. Y Kast es como el conservadurismo tradicional de derecha. ¿Se llama Partido Republicano? ¿Tiene algo que ver con el Partido Republicano de Estados Unidos? No. Digamos, Kast podría ser un senador de la derecha republicana, Claro. digamos, ¿no? Por su aspecto, no sería de MAGA. Ciertamente, no sería MAGA. No, porque es un poquito más aristocrático, Exactamente, de un tipo del conservadurismo tradicional, con religión, con familia, no aborto. Hubo 3 derechas, una centro derecha culposa, Claro. Matei, una derecha disruptiva que apunta a la juventud, que apunta, digamos, a unas visiones muy, muy liberales en lo económico, y después una derecha más tradicional. Y la gente se inclinó por esa derecha más tradicional. Ahora, que es hubo Cast. un tercer candidato que hizo una gran elección, casi 20 puntos. Una cosa increíble. Parisi. Es una cosa increíble. Es Explícanos el ese tipo fenómeno. que vive en Estados Por Unidos. eso te digo. Hace campaña por internet. Increíble, ¿no? Viaja cada tanto a Estados Unidos. Vive ahí por problemas familiares, ¿no? Por cuestiones Exactamente. Tiene problemas familiares, Sí, de porque la hecho. esposa dice que no le pasa la manutención de los hijos, pero Tal parece cual. que no le afecta políticamente eso. Y hace plebiscitos entre sus afiliados o partidarios en Internet. Sí. O sea, cada decisión que va a tomar la pone en la web, entonces sale 85.000 así, 72.000 no, entonces apoya el sí, digamos. Se llama Partido de la Gente, ¿no? Democracia digital, Muy horizontal. muy horizontal. Y ¿Es un modelo replicable ese, Fabián, en otras partes? Vos sabés que, no sé, ya es su tercera experiencia. Sí. O sea, no es una... No es un novato. No es un novato, es un muchacho que ya hace 3 elecciones y que usualmente las encuestas lo subestiman. Sí. O sea, los encuestadores le erraron bastante. Sí. Le erraron bastante. Pero del que más erraron fue a Parisi. Que lo dieron... Parisi terminó sacando 20. Sí, si casi no, 20 puntos. Casi 20 puntos. Y las encuestas le daban 5, 4, 6. O sea, el error, vos que sos un gran encuestador, errores de 15 puntos. Sí, groseros. Y además que cuando le errás con uno, con 15 puntos, se te mueve todo lo demás. Inevitablemente. Digamos, ¿no? Bueno, La última pregunta que tengo respecto de Chile, la segunda vuelta es el 14 de diciembre. 14 diciembre. Paliza. Es mucho tiempo y es poco tiempo. Hasta ahora los sondeos marcan casi un 60-40 a favor de Cast. Mira, ayer un colega... El Congreso, perdón, a favor, que lo dominado por la derecha también, ¿no? O sea, Bueno, esto es una gran anomalía. La Claro. primera vez que la derecha Bueno. tiene mayoría en las 2 cámaras. no es poco. No es para nada poco. Voto obligatorio.
voto obligatorio, que la izquierda se asustó. Tal cual. Primero la propuso y después y se asustó después, ¿no? Pero no le quedó otra que terminar aceptando. Lo que logró la izquierda, esas picardías de lo que supuestamente Boric y sus viejos adolescentes, porque ya son cuarentones, digamos, ¿no? Con lo nuevo, todo la crítica al pasado, todos los viejos vicios de siempre, ¿no? Por ejemplo, no proponer voto obligatorio y después retirarlo cuando ven que no pueden, dejarlo pero sin castigo económico. Piensen ustedes que Chile comenzó el ciclo Boric con la pretensión de hacer fundacional. Bueno, una constitución nueva que era aún más extrema que la de Bolivia, con la idea de la Bueno, ¿quién era el asesor constitucional de Boric? El mismo, la mano derecha de Evo Morales. Exactamente. De eso, de una constitución... García Linera, muy radicalizada, termina con un triunfo de la derecha apabullante, controlando 2 de los 3 poderes y con, bueno, veremos, ¿no? La chance de volver a poner a Chile en el sendero. Ayer un colega chileno, todos coincidíamos que va a ser una paliza, pero me dice, estate atento a la cifra de rechazo a la constituyente del 2002. Y lógico. Que fue 62-38. Va a ser parecido. Él cree que va a estar en torno a eso, 60-40. Igual, a ver, volvemos a lo anterior. La que termina siendo candidata de toda la izquierda, del centro izquierda a la ultra izquierda, es una dirigente del Partido Comunista. Era ex ministra de Trabajo de Boric. Ex ministra de Trabajo, militante comunista de los 14 años. Bastante carismática. Muy tuneada, ¿no? Muy tuneada, le hicieron toda una producción así estilo Hollywood, pero apenas rascabas un poquito, se veía, ¿no? Estaba el ADN, digamos, ¿no? Fabián, en el contexto de esta política de aranceles, en mi opinión, bastante controversial que implementa el presidente Trump, y veremos que finalmente dicta la Corte Suprema en marzo, cuando se exprese a favor Yo creo que no le va a sacar ese instrumento. Bueno, de la legado no, si el presidente puede hacer esto sin... Si no, lo deja cojo frente a los chinos. Sin la aprobación del Congreso, que es una cuestión procedimental, no se discute si está bien o mal las si debe pedir tarifas, autorización. Si debe pedir o no autorización al Congreso, ¿no? Estados Unidos viene firmando acuerdos comerciales significativos con un conjunto de países. Lo hizo con el Reino Unido, por ejemplo, con varios países en la región, El Salvador, Ecuador y con la Argentina. Sí. Complementando un respaldo, un apoyo sin precedentes de Estados Unidos a la Argentina. Ningún país del mundo fue tan generoso con la Argentina como el presidente Trump. En la historia, 200 y pico años de este país, nunca. No. Mira, Sergio, para que tenga dimensión la gente, el secretario de Tesoro de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, intervino en monedas extranjeras solo 3 veces en la historia. 2 veces para el yen japonés y 1 vez para el euro. El cuarto caso es el peso argentino. Ustedes saben que el peso no tiene la misma jerarquía. No son los yen que el euro. Lamentablemente. ¿no? Hoy estamos hablando que el euro no se desbarranque. Claro. Que el yen no se desbarranque, todos entendemos que tendría un impacto sistémico. Obvio. Ahora, en ese pequeño listado, pero tengo un colega americano me decía, intervenimos 4 veces y la única vez que ganamos plata fue con ustedes. Así es. No fue un salvataje. Muchas veces se escucha la palabra bailout. No fue un bailout. No fue un salvataje porque la verdad acá ganó Estados Unidos. Salvataje es perder plata. Casi $100 millones. Bueno, claro, esa es la parte financiera en un contexto electoral muy complicado para el presidente Milei. Y político, y comunicacional. Y comunicacional. En las últimas semanas previas a las elecciones del 26 de octubre, sin el apoyo del Tesoro, hubiese sido muy complejo, sobre todo si tenían que intervenir en el mercado cambiario con algún tipo de restricción o con una devaluación. Pero lo importante acá es que este acuerdo es un acuerdo comercial y de inversiones. Eso es muy importante. Y de inversión, no solamente comercial, y plantea un horizonte bastante conflictivo para el propio presidente Trump, que enfrenta resistencias internas, por derecha y por izquierda, curiosamente. Sí. La senadora Warren, que... Bueno, Warren quedó muda después. Muda. Es que ganaba la plata al Tesoro. Aclaramos que Warren es una senadora muy de izquierda
Paqueta, de California. No, Massachusetts. Massachusetts, muy buen pasar, perdón, me equivoqué con Pelosi. Con Pelosi. Esta es ex profesora de Harvard de la Escuela de Leyes, imagínate. Muy woke, que tomó la bandera de Claro. que no había que ayudar. Y además esa visión que muestra el serio problema que tiene una dirigencia americana, ¿no? No ayuden a Milei. Sí. O sea, una dirigencia, una élite política que no se da cuenta que es un tema geopolítico, que es Argentina. Ella era como yo soy de izquierda y Milei es de derecha, no ayuden a... Ahora, vos me explicaste algo que cuando yo lo cuento y te cito, la gente se queda con los ojos abiertos. Y es que, teniendo en cuenta la importancia geopolítica, sobre todo del canal de Beagle, hoy hay, bueno, un lugar diferente de la Argentina en el mapa. Geopolíticamente sí. Mira, hay varios factores, Sergio. Primero que todo, Estados Unidos pasó de la avaricia al miedo. La avaricia de Wall Street, de las tecnológicas, de hagámonos los onzos, no veamos que crece el dragón, ¿no? Por lo tanto, ahora hay miedo a la rivalidad con China. China, una de las cosas que va a hacer y que ya está haciendo es prepararse para disputarle el mar a Estados Unidos. El que controla el mar controla la globalización. ¿Sigue siendo así esto? Absolutamente. El 95% del comercio va por el mar, el 90% de las comunicaciones va por cables subacuáticos. La famosa globalización que The Economist, de Wall Street creen que vinieron con las tablas de Moisés y que es una propiedad universal, no es una propiedad universal. Fue de la Marina Española, de la Marina Portuguesa, de la Royal Navy y después de la Marina Americana. No es de todo la globalización. O sea, el que es dueño de los mares dice globalización sí, globalización no. Es como el GPS. Vos te subís al auto, apretás el GPS, es natural que venga. Hasta que el Pentágono dice no te mando la señal para ir a comer un asado con mis 36 satélites. Te quedas sin GPS. O sea, ¿entiendes? Y sin asado, que es más importante. Y te quedas sin asado. O va como antes. ¿Te acordás cuando nuestros padres sabían llegar? Llegaban a veces un poco tarde, pero bueno. Preguntando a 20 personas. Preguntando, exactamente. Muy bien. Entonces, uno de los efectos es que China depende mucho de la globalización, pero no controla los mares. Esa es una gran vulnerabilidad. Gran vulnerabilidad. Por lo tanto, el que controla los mares... Les cuento algo. Este señor es marino, aparte de todo. Antes de ser politólogo, egresó. Tuve una experiencia náutica. Es muy importante. Bueno, como China va a disputar los mares, de hecho ya se lanzó a la construcción masiva de buques militares. Sí. China es el primer país desde la década del 30 que ya tiene más barcos de guerra que Estados Unidos. En número. En número. En tonelaje, menos de la mitad. Okay. Estados Unidos tiene 11 portaaviones nucleares, China no tiene ningún portaaviones nuclear. Pero está Va a tener. Va a tener, ya de hecho está construyendo el primero. Por lo tanto, vamos a un mundo que en 20 años va a tener 2 megaflotas disputándose los mares. Okay. ¿Por dónde pasan esas grandes unidades de batalla? El portaaviones que ahora tiene de visita Maduro, el George Washington, pesa 110.000 toneladas. Tiene 5.000 personas encima, 72 aviones de combate. No entra en Panamá. No pasa. No pasa. Por el único lugar que pasan esos portaaviones es por nuestro Atlántico Sur. Atlántico Sur y sur de Chile. Drake, Magallanes. Por lo tanto es clave. Si vos te fijás, el otro elemento es que en 23 años se acaba el Tratado Antártico y no se va a renovar. ¿Tiene vigencia? ¿Hay una autoridad? Se respeta, nadie por ahora está perforando petróleo, ni sacando minerales, ni matando animales, pero el ser humano, en el fondo, somos langostas. Depredador. No vamos a dejar una zona del mundo sin depredar con petróleo, gas, minerales. Lamentablemente, pero... Lamentablemente, la naturaleza humana. Sí. Muy bien. Y lo que no tiene esa naturaleza los matamos. Usualmente, después de los 20 años lo declaramos santo, pero antes lo matamos, digamos, ¿no? Muy bien. Entonces, la Antártida va a ser un lugar explotable, entre otras cosas porque la suba de temperatura va a ser más accesible. Como ya está siendo explotable el Ártico y está militarizado el Ártico por Canadá. Y por es caótico, ¿no? Bueno, entonces, si vos le combinás la explotación de los recursos naturales de la Antártida, los pasos estratégicos del sur,
¿Coyuntura o no coyuntura? Un Brasil que no se está llevando tan bien con Estados Unidos como históricamente se llevó. Una Sudáfrica que está teniendo serios problemas de relación bilateral. De hecho, Trump anunció que no va a la cumbre del G20 en Sudáfrica. Milei tampoco. ¿No? Hay un tema de persecución a los blancos, de acercamiento a China, de acercamiento a Rusia, de crítica de Israel y todo eso. Si vos agarrás Brasil, Sudáfrica, te diré que hasta Nigeria, esa cosa de cuidemos a los cristianos, a lo mejor también hay otro pase de facturas ahí, ¿no? Nigeria está un poquito más arriba, pero... Es el país más poblado, sí, pero además da al Atlántico también, claro. ¿No? Entonces vos sumás Sudáfrica, que juega mal, Nigeria, que parece que empieza a jugar mal, bueno. Entonces vos tenés ahí una apuesta estratégica importante. Y además, Sergio, a nosotros nos enseñaron en la facultad y en el colegio que éramos incompatibles económicamente con Estados Unidos. Escribiste una muy buena nota al respecto. Bueno, el problema es que era la soja, el trigo, la carne, el pollo, el cerdo. Bueno, nosotros vamos a tener todo eso y lo vamos a seguir teniendo, y gracias a Dios el sector agrobusiness argentino es fabuloso, pese al Estado que siempre lo busca destruir. Así es. Pero ahora, cuando hablas con los americanos y los europeos, te hablan de gas argentino, petróleo argentino, litio argentino, en el futuro cobre argentino, clima frío para instalar... Uranio. Clima frío para instalar plantas de inteligencia artificial. ¿Cuál? Todo eso que yo acabo de nombrar lo necesita Estados Unidos. Tierras raras lo necesita Estados Unidos. Por lo tanto, esta idea de la incompatibilidad que está en nuestra cabeza, ¿no? ¿Por qué Gran Bretaña cayó y subió el Estados Unidos que no somos... Bueno, Estados Unidos empieza a ser compatible a nosotros. Claro. Entonces vos tenés compatibilidad productiva. Tenés una posición estratégica importante. Tenés un Brasil que con Lula 3 y quizás Lula 4, ya totalmente anciano, y vaya a saber, pero ya anunció que se va a presentar. Sin una sucesión clara tampoco, ¿no? No, digamos con actitudes complicadas hacia Estados Unidos. No, me refiero, él no tiene dentro de su espacio una figura política. No tiene bueno, por eso él se va a presentar a los, no sé, el año que viene creo que va a tener 81 años. Tampoco es demasiado para tener, ¿no? Una figura que lo reemplace. El que perfila ahí era Haddad, su ministro de Economía, pero ahora le ha empezado a dar mucho aire a un talibán, Bulos. Así es. Que es un tipo muy a la izquierda, digamos, ¿no? Fabi, nos quedan algunos minutos y me gustaría que toquemos el caso de México. Muy grave. Un país muy importante para el mundo, para Estados Unidos. Y que vos querés particularmente. Bueno, yo quiero mucho porque viví ahí unos años y tengo, obviamente, lo considero, a pesar de mi relación con Estados Unidos, mi segundo hogar. Sigo mucho la política mexicana, pero es sorprendente en un contexto de creciente violencia, muy vinculada a las redes de crimen organizado. Absoluto. Con un fracaso del Estado que es pavoroso. Con un antecedente que no es menor, ¿no? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, antes de Claudia Sheinbaum, tuvo una postura... Abrazos, no balazos. Insólita, ¿no? No sé cómo definirlo. Difícil de comprender. Uno entiende muchas veces la frustración de los presidentes respecto a cosas que no pueden solucionar. Pasa con la droga. Dicen, como no podemos solucionar, legalicemos. Bueno, ustedes saben, hay un economista argentino, Enrique Sewach, Quique, que tiene una frase fabulosa. Dice, los errores son pares. Cometés un error y después cometés un error para subsanar el error que cometiste. No dice error, dice otra cosa, pero digamos error. Mantengamos la pureza en el lenguaje. Y esto pasa muchas veces. Hay un error del Estado y surgen redes de crimen organizado y frente a la impotencia, bueno, uno quiere tolerarlas o busca normalizarlas y cosas espantosas, ¿no? Desde el punto de vista del Estado de Derecho. En este caso en particular, matan a un alcalde, hay una reacción popular, un tipo que era querido, por otro lado. Un alcalde opositor. Un alcalde opositor. El gobierno que lo toma como algo... Uno más. Uno más. ¿Para qué preocuparse? Estamos hablando de 50.000 muertos por año por el narco, digamos, ¿no? Y surge una manifestación espontánea. Por supuesto, las redes sociales ayudan. Bueno, ayudaron mucho, claro que sí. Pero la verdad, Pero era gente verdadera la que estaba ahí. Gente real. Claro. Y joven. Muy joven. Que supuestamente la izquierda hace un culto a la gente joven.
supuestamente hay una cosa, un gen revolucionario en los jóvenes. Habría, ¿no? Pues no pareciera haber sido el No, caso. no. Aparte hubo un hecho de violencia, apareció un grupo raro, ¿no? Identificado también anarcos también con connotaciones. En América Latina conocemos un poquito el juego ese a veces, ¿no? No parecía, eso sí no parecía muy espontáneo, pero le agrega un condimento y termina en una represión. No, una policía dura, ¿eh? México es dura la policía. No, con herido, Sí. hay una imagen terrible de un chico que está tirado en el piso que Así le es. patean la cabeza con Increíble. una bota. Lo hace un policía en cualquier país de América Latina, a la izquierda se rasga la vestidura. No, además lo interesante paro es en todas las universidades. el silencio, ¿no? De No las dijo organizaciones de derecha. Acá, porque en Argentina la policía tira gas pimienta en los ojos y al otro día es tapa de los diarios, violencia, represión, llegó Mussolini. No escuché a la izquierda europea. Silencio. Bueno, ya es un clásico de la izquierda, ¿no? Ya con el tema feminismo, con todos los temas de doble El PSOE estándar. no dijo nada, ¿no? De la represión en México. Yo te diría que, a ver, el tema narco, Sergio, el tema narco es un vicio como el juego, como la prostitución, son insolucionables. Digamos, uno lucha, es como subir la piedra de Sísifo, ¿te acordás? Claro, Y obvio. cuando llegabas arriba se te volvía a caer. Lo que vos tenés que hacer cuando sos funcionario, lo que no podés permitir es que el narcotráfico te desafíe abiertamente. O sea, que tenga armamento, que te bloquee, controle territorio. Lo que pasa en Brasil con el primer comando capital. O el Que comando te vermelho. controla por, digamos, lo que logra Argentina. La Argentina parecía que perdía el control de Rosario, por los monos. No, que esto es incontrolable, que incontrolable. Al contrario. Llegó un gobierno. En poco tiempo. Llegó Patricia Bullrich, que alguna experiencia tiene, hizo lo que tenía que hacer y se acabaron los monos. ¿Se consume droga en Rosario? Sí, seguramente se consume droga. ¿Hay negocio de droga? Sí. Pero a ninguna organización se le ocurre salir con cuatro autos, con fusiles, porque si no le va mal. López Obrador, yo creo que el problema de Sheinbaum, López Obrador, vos que viviste en México, López Obrador era un cuadro tradicional del PRI. Bueno, Es de un hecho, PRI de los 60 y 70. El PRI volvió con López Obrador. ¿no? Absolutamente. Entonces tenía esa cosa, me llevo bien con Trump, me llevo bien con los empresarios. Así es. Dejo que los americanos hagan algo contra los narcos, bajo el perfil, le tiro Cuido la frontera al lado mexicano. cuido cosa la que frontera, nunca hicieron. evito que entre la inmigración Claro. centroamericana a México para que se vaya a Estados Unidos. Claro. Típico del PRI. Cacarear arriba y negociar abajo. Así es. El problema de Sheinbaum es el ADN americano de California que tiene. La cosa woke. Así Es es. la cosa woke. Entonces, y quiere imitar con ese tono así, en slow motion, que viste que parecía que López Obrador estaba borracho. No estaba borracho, No, era no. una cosa así, y después había canales que lo ponían rápido Así la es. conferencia. Ella trata de imitar a López Obrador, pero no se puede imitar a López Obrador. Primero porque el tipo originario de abajo, López Obrador, y ella es una señora de clase media alta, de papás marxistas. Muy educada, ¿no? Muy educada, muy California. Entonces el gran problema que tiene México hoy, no digo que no vaya a terminar el mandato, ni mucho menos, que es muy americana ella. Es como si México estuviera siendo gobernada por una demócrata de California. ¿Entendés? Por Nancy Entonces Pelosi. o Kamala. O Kamala Harris, claro. Le doy más actividad intelectual Pelosi. a Un chiste interno. a Sheinbaum, Sí. digamos, ¿no? Pero Tiene un doctorado en Berkeley, ¿no? ahí voy. Bueno, pero vos sabés que la academia y la práctica no... En general se llama mal. ¿no? Entonces, guarda con esto, porque lo que hacía López Obrador era confrontar con Estados Unidos discursivamente, tampoco mucho. Y por abajo... Se lleva bien con Trump. De hecho, en la campaña del 2020 viajó a Estados Unidos. Así es. Mientras todo el mundo le decía no viaje porque hay que apoyar a los demócratas. Un presidente que no viajaba casi nunca, por otro lado. Se fue con Carlos Slim, Sí, se fue sí, con sí, los sí. 10 grandes empresarios Así a comer con Trump en plena campaña. Claro. Toda la izquierda latinoamericana le dijo cosas horripilantes. Digo, cuidado con lo que está pasando con México. Porque no sé si abajo de esta cosa discursiva de Sheinbaum hay pragmatismo. Cuando Trump dice que la postura que está desplegando contra Venezuela por la cuestión del narcoterrorismo podría extenderse a otros países, Colombia, México, puntos suspensivos, ¿cree que es una amenaza creíble?
Mira, las burocracias militares americanas saben el nervio muy sensible que implicaría una intervención en México. ¿Que hay agencias operando en México? Sí. ¿Que vaya a haber un ataque estilo drones, estilo Medio Oriente o estilo eventualmente en Venezuela? Yo lo vería muy difícil, muy difícil. Sería tocar un nervio. Lo que sí hay, los institutos militares americanos, cuando yo estudié en la National Defense University no había un solo mexicano en Washington, ni uno. Ni intercambio. Brasilero, europeo, no había ni un mexicano. Vos ahora vas a las instituciones militares americanas de formación, hay muchos mexicanos. O sea, hay un trabajo de cooperación por abajo. Si se produce un incidente unilateral armado de Estados Unidos en México, yo creo que habría un retroceso enorme. No lo veo, no lo veo. Con esto damos por finalizada esta edición especial de Poder y Dinero. Al regreso, estamos más canosos, más gordos, pero con las mismas ganas. El más canoso yo, lamentablemente ni siquiera eso. Es verdad, es verdad. Nos vemos muy prontito, gracias por acompañarnos. Esto es Poder y Dinero, otra vez aquí con ustedes.